las 5 solas de la Reforma que se ha estado enseñando durante todo este mes, los días domingos. Posiblemente algunos no han estado llegando a las primeras sesiones de esta predicación. Y lo que hemos estado viendo justamente es cada una de esas solas, sola escritura, ¿no? Es la que nos enseña que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia y fe y práctica. Nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida, ¿no?, de los creyentes. Solamente la palabra de Dios. Mientras que los católicos romanos decían en ese entonces que la tradición, los papas y las escrituras tienen la misma autoridad, los reformadores dijeron sola escritura. Los católicos romanos no negaban la palabra de Dios, pero ellos decían que es necesario que la tradición y los papas, los sacerdotes, estén al mismo nivel. Los reformadores dijeron solamente la palabra de Dios, sola escritura. Sola fe. Sola fe nos enseña que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nuestros pecados, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir en algo. Mientras los católicos romanos decían que la salvación puede ser obtenida a través de la compra de indulgencias, los reformadores dijeron sola fe. Ellos no negaban la fe, pero ellos incluían fe más obras. Y por eso los reformadores dijeron sola fe, sola gracia. Sola gracia nos enseña que la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su muerte, durante su vida y su resurrección. Mientras que los católicos romanos decían que la gracia puede ser obtenida mediante el cumplimiento de los sacramentos. Y nuevamente la Iglesia Católica Romana no niega la gracia, pero ellos dicen la gracia más los sacramentos. Y los reformadores dijeron sola gracia. Solo Cristo, que fue expuesto esta mañana, nos enseña que la salvación se encuentra solo en Cristo el mediador, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Mientras que los católicos romanos, de la misma manera, ellos no negaban que Cristo es el mediador, pero ellos también, como sacerdotes y los santos que tenían en la Iglesia católica, creían que eran los mediadores entre Dios y los hombres. Por eso dijeron los reformadores, solo Cristo y nada más. Así que sola escritura, queridos hermanos, nos muestra nuestro único modelo, nuestro único estándar. Sola fe, nuestro único medio de salvación. Sola gracia, nuestro único método para la salvación. Solo Cristo, nuestro único mediador para la salvación. Y lo que vamos a estudiar hoy día, solo a Dios la gloria, nuestro único motivo. Nuestro único motivo. Un autor, David Van Drunen, unió todas estas solas de la siguiente manera. Él dijo: solo Cristo y ningún otro redentor es el mediador de nuestra salvación. La gracia sola y no ninguna contribución humana nos salva. La fe sola y ninguna otra acción humana es el instrumento por el cual somos salvos. La escritura sola y no la palabra humana es nuestro último estándar de autoridad. La gloria de Dios solo y la de ninguna criatura es el fin supremo de todas las cosas. Así que lo que vamos a ver en esta mañana es esta última sola. Solo a Dios
la gloria. Esta última sola, hermanos, es la conclusión a la que guía todas las demás otras solas. Es la conclusión a la que guía toda la creación. Es la conclusión del propósito por el cual fuimos creados todos. Absolutamente todo tiene que ver con la gloria de Dios. Solo a Dios la gloria, nuestro único motivo. Y la pregunta que responde esta sola es: ¿quién se lleva la gloria en la salvación? ¿A quién se debe dar el mérito de nuestra salvación? Y la respuesta es: solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Y nuestro bosquejo que vamos a seguir en esta mañana vamos a ver la declaración de Roma, como ellos veían sobre la gloria de Dios, y la declaración de los reformadores, y finalmente la declaración de la palabra de Dios. Así que vayamos en primer lugar la declaración de Roma. Antes de continuar, quisiera aclarar algo. Las 5 solas de la Reforma no fueron desarrolladas de forma sistemática en un solo periodo, es decir, en el siglo XVI. De manera especial, esta última sola se terminó sistematizando, podríamos decir, hasta el siglo XIX. Sin embargo, podemos decir que la Iglesia Católica Romana se caracterizó por llevarse la gloria ellos antes que Dios. Recuerden que los papas tenían el poder de los asuntos espirituales en ese entonces, pero también la Iglesia Católica Romana estaba unido al Estado. Así que tenía un gran poder y ellos se llevaban la gloria y los méritos de manera especial en la salvación. El sistema religioso de los católicos romanos era predicar a todos sus feligreses de que la salvación puede ser obtenida a través de obras, a través de los sacramentos y solo por medio de un sacerdote o un papa. El papa era quien podía perdonar los pecados. El papa era quien podía decir quién es salvo y quién no es salvo. El papa es quien podía dar el permiso a sus feligreses de decir: ahora sí, tú vas camino al cielo. Los papas eran los que se llevaban la gloria. Y hacían de la misma manera que los feligreses, al comprar las indulgencias para su salvación y al confiar en los sacramentos, aún los feligreses se llevaban la gloria porque ellos hacían algo para su salvación. Roma no negaba la gloria de Dios. Roma decía que podemos darle gloria a Dios. Es más, cuando los feligreses cumplían los sacramentos, esos 7 sacramentos que hemos descrito anteriormente, cuando ellos cumplían, ellos decían, el cumplimiento de esos sacramentos es gracias a la gloria de Dios. Es esa gracia que viene de Él, pero a la misma vez ustedes pueden hacer esto. Al final de cuentas, tanto los feligreses como los sacerdotes y los papas se llevaban la gloria. Los papas eran los intercesores. Los santos, la Virgen María en ese entonces ya era un santo intercesor. Si no creían y no confesaban sus pecados a la Virgen María, no podían ser salvos. Pero si lo hacían, ganaban la salvación. Así que ¿quiénes se llevaban la gloria? Los sacerdotes y los feligreses. Los feligreses por venir a Dios y cumplir esos sacramentos y comprar esas indulgencias, y los sacerdotes por ser los mediadores entre Dios y el hombre. Los sacerdotes y los feligreses se llevaban la gloria. Piensen por un momento, si la tradición, los papas y la escritura tienen la misma autoridad en la iglesia, ¿quién al final se lleva la gloria? ¿La tradición, los papas o el autor de las escrituras? Si la justificación no es solo por la fe,
sino más las obras de los miembros de la iglesia, ¿quién se lleva la gloria? ¿Dios o los miembros de la iglesia? Si la salvación es por gracia y también a través de los sacramentos, ¿quién se lleva la gloria? ¿Dios o los feligreses? Si la salvación se consigue a través del mediador, quienes son los papas, los sacerdotes y los santos, ¿quién se lleva la gloria? ¿Dios, los papas o los sacerdotes? Todo el sistema teológico de la Iglesia Católica Romana apuntaba la gloria al hombre. Y es por eso que los reformadores dijeron, solo a Dios la gloria y a nadie más. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la declaración de los reformadores. La pregunta que hemos dicho en un principio, ¿a quién se debe dar la gloria por la salvación? Los reformadores respondieron, solamente Dios es quien se lleva la gloria. Es la gloria de Dios lo que en el siglo XVI cautivó el corazón de los reformadores en estudiar las Escrituras. La iglesia que empezó a entender el evangelio fueron cautivados nuevamente por la gloria de Dios y vivieron con integridad en todas las áreas de su vida. Lo que quisieron decir los reformadores con esta declaración, solo a Dios la gloria, es que el propósito de la salvación que recibimos es solo para la gloria de Dios. Esa salvación que recibe el pecador es simplemente para exaltar las virtudes, la obra, el carácter de este Dios soberano. Dios se lleva todo el crédito de lo que puede hacer en la vida de un pecador. Por eso dice Romanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Todos los reformadores y los creyentes del siglo XVI pudieron apreciar la grandeza, la gloria, la majestad de Dios en un mundo y en la iglesia donde todo estaba direccionado hacia el hombre. En la Reforma, la iglesia procuró hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Es más, este fue el lema que describieron a los reformadores y a los feligreses. Esto es lo que se dice en la historia. Ellos decían, solo a Dios la gloria en la vida, solo a Dios la gloria en la familia, solo a Dios la gloria en el trabajo, solo a Dios la gloria en la educación, solo a Dios la gloria en la economía, solo a Dios la gloria en las artes, solo a Dios la gloria en todo lo que se hace debajo del sol. Debe ser la meta más elevada de la iglesia. Estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. Ese fue el lema de los reformadores y de la iglesia en el siglo XVI. Desde ahí empezó a surgir muchas cosas, no solamente dentro de la iglesia, sino en toda Europa. La economía, la política, todo fue un movimiento grande que esos hombres que estaban involucrados en todas esas áreas lo hacían para la gloria de Dios. Pensemos por un momento en nuestra época. Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, pareciera que está en peligro esta declaración que hicieron los reformadores. El posmodernismo en la cual nosotros vivimos ha traído consigo filosofías que hace que el hombre sea el centro del universo. Y en ese sentido, aún de que el hombre sea el centro del universo, ha llegado dentro de los seminarios teológicos. Por ejemplo, un teólogo llamado Robert Schuller afirma que todos aquellos reformadores piadosos estaban equivocados en comenzar con Dios la teología. Schuller, que todavía está vivo, él dice que debe comenzarse el estudio teológico con el hombre y construir la teología con la autoestima del hombre como el centro del estudio teológico.
Y eso es una contradicción a la misma palabra teología. El posmodernismo ha traído ahora muchas filosofías donde hace que el hombre sea el centro, de que el hombre pueda descubrir la verdad absoluta de acuerdo a lo que él siente. Si yo me siento bien con estas palabras de Dios, entonces eso es verdad absoluta. Pero si yo no me siento bien con estas otras palabras de la Biblia, entonces eso no es verdad absoluta. La verdad absoluta ahora por muchos de los hombres teólogos dentro de los seminarios está basada en los sentimientos. Por otro lado, otros teólogos como Rick Warren y William Bells dicen que la realización personal es la mayor necesidad que la iglesia necesita. Sus iglesias de estos pastores son formados a través de esta filosofía humanista, y el resultado es que han hecho desaparecer de sus iglesias la verdad del pecado, la ira de Dios, el arrepentimiento. Ya en sus iglesias eso no se predica. En ese lugar está más bien la necesidad de que las personas se sientan cómodas a través del amor a uno mismo, a través de la aceptación y a través de la realización personal. No hay doctrina, no hay verdad absoluta, la predicación expositiva ha sido hecha a un lado. Ahora más bien es el entretenimiento. Si los feligreses no están entretenidos, entonces se van a ir. Ahora han metido la psicología, las actividades motivacionales y otros métodos centrados en el hombre. Y nos preguntamos, ¿no será que nuestra época ha olvidado solo a Dios la gloria? Hoy nuevamente, hermanos, debemos proclamar, no solamente en la iglesia, sino en el lugar que nosotros nos encontramos y en el lugar que Dios nos ha puesto a través de nuestra vocación, solo a Dios la gloria. Los reformadores, para dejar en claro esta afirmación ahí en el siglo XVI, siglo XVII, ellos postularon 5 puntos o 5 doctrinas llamadas las doctrinas de la gracia, que fue una respuesta nuevamente a un grupo de teólogos que eran seguidores de Jacobo Arminio. En 1610, este teólogo Jacobo Arminio y sus seguidores postularon 5 doctrinas que eran las siguientes. Esta era la primera doctrina: el libre albedrío o la capacidad humana. Esto enseñaba que el hombre, aunque es afectado por el pecado, tenía la capacidad espiritual de escoger a Dios para obtener la salvación. Ahora, miren, en el siglo XVI todavía hay una lucha con la Iglesia Católica Romana. Pero a la misma vez hay teólogos que han protestado, pero que todavía no están comprendiendo bien de quién solamente es la gloria de Dios en la salvación. Y esta es la primera doctrina que ellos desarrollaron, la capacidad humana en la salvación. El segundo es la elección condicional. Esto enseña que Dios puso sus manos sobre todos aquellos individuos que sabía o preveía que iban a responder al Evangelio. Es decir, que Dios eligió a aquellas personas que creerían ser salvos por medio de su libre albedrío. La tercera doctrina que dijeron fue la redención universal o la expiación general. Este punto enseña que Cristo murió para salvar a todos los hombres. El cuarto, la obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana. Esto enseña que cuando comienza la obra a atraer a una persona a Cristo, la persona puede resistir a sus propósitos y frustrar. Es decir, Dios no puede dar vida a menos que el pecador quisiera hacerlo voluntariamente. Y la quinta doctrina es la caída de la gracia.
enseña que el hombre, después que fue salvo, puede perder su salvación. Ahora piensen por un momento en estas 5 doctrinas que se desarrollaron en esa época. ¿Quién se lleva la gloria de acuerdo a esa enseñanza? Jacobo Arminio y sus seguidores concluyeron que el hombre toma la iniciativa en su salvación con la ayuda de Dios. Es decir, Dios y el hombre deben intervenir para la salvación, por tanto la gloria es compartida. La gloria es para Dios, pero también la gloria es para el hombre, porque él tiene libre albedrío para poder buscar a Dios. La Iglesia Católica, toda la gloria es para el hombre. La doctrina arminiana, la gloria es compartida para el hombre y para Dios. Mientras los reformadores nuevamente dijeron, solo a Dios la gloria. Y en 1618, ellos fueron convocados, los seguidores de Arminio, esos teólogos y otros teólogos más, para poder conversar sobre estos asuntos de la doctrina. Y en una reunión que se llama el Sínodo de Dort, ellos nuevamente examinaron esas 5 doctrinas, ¿no? Y esto fue más o menos en 154 sesiones y duró más o menos unos 7 meses, hablando sobre esto, si realmente las Escrituras enseñan. Y al final no pudieron encontrar base bíblica para esas declaraciones ahí en el Sínodo de Dort. Y en consecuencia a eso formularon otros 5 doctrinas, a los que nosotros conocemos los 5 puntos del calvinismo, las doctrinas de la gracia: depravación total, elección incondicional, redención limitada, llamamiento eficaz, perseverancia de los santos. Estos 5 puntos enseñan que el hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo, porque no quiere ni puede el hombre salvarse. Después de la caída en el jardín del Edén, el hombre ha perdido toda sensibilidad para acercarse a Dios. Entonces, si es incapaz de salvarse a sí mismo el hombre, Dios debe salvarle. Dios debe salvarle. Y si Dios debe salvarle, entonces Dios debe ser libre para salvar a quien Él quiere. Y si Dios ha decretado salvar a los que Él quiere, entonces es por esto, por quien Cristo hizo expiación en la cruz del Calvario. Y si Cristo murió por ellos, entonces el Espíritu Santo les llama eficazmente a la salvación. Entonces, si la salvación ha venido desde el principio por Dios y hasta el fin por Dios, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Dios se lleva la gloria. Esta es la declaración de las doctrinas de la gracia. El único quien se lleva la gloria por la salvación de un pecador es Dios. Y los reformadores más adelante, después de postular estas cinco doctrinas de la gracia, también ellos empezaron a escribir catecismos. Y la mayoría de sus catecismos, que eran una pregunta y su respuesta para que puedan enseñar doctrina a sus hijos y a toda la congregación, en su primera pregunta de sus catecismos decía lo siguiente: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta era glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Así que los reformadores tenían muy en mente y estaban bien seguros de que si ellos han llegado a ser cristianos, solamente fue por Dios y solamente a Él le deben la gloria. Y ese era el motivo, ese era el motor que impulsó a los reformadores y a esos feligreses para que puedan vivir vidas piadosas, no solamente en el círculo cristiano, sino en la sociedad.
esta última doctrina de la gloria de Dios impactó su vida, sus vidas, de todos aquellos que pudieron entender que Dios les salvó por pura gracia. ¿Y por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué debe atribuirse toda la gloria a Dios? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, la declaración bíblica. La declaración bíblica nos enseña dos principios generales. Primero, Dios hace todo para su propia gloria. Todo lo que hay a nuestro alrededor y todo lo que nosotros somos, todo lo que hay en el universo, Dios lo ha hecho para su propia gloria. Ese es el primer principio. Segundo, Dios quiere que nosotros hagamos todo para su gloria. Él crea todo para su gloria, pero también Él quiere que nosotros hagamos todo para su gloria. Veamos ese primer principio. Dios hace todo para su gloria. Romanos capítulo 11, 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este pasaje está resumiendo que Dios es el dueño absoluto de todo, a quien le pertenece todas las cosas, quien sostiene todas las cosas, y Él lleva a través de la historia para sus propósitos, su gloria. Dios hace todo para su gloria, porque de Él, ahí esa palabra expresa el propósito de todas las cosas. Él es el dueño de nuestras vidas. Por Él o porque de Él nos habla de pertenencia, que le pertenecemos nosotros a Él, que todas las cosas creadas le pertenecen a Él, solo a Dios, a nadie más. Muchas veces nosotros nos hacemos dueños de muchas cosas y cuando lo perdemos estamos llorando, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos que a Él le pertenece todas las cosas, entonces podemos reaccionar de diferente manera. Tú eres de Él. Los animales son de Él. Las plantas son de Él. Él es el dueño de todas las cosas. El origen, la fuente de todas las cosas es Dios. Por eso dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación y nosotros mismos reflejamos la gloria de Dios. Porque todo le pertenece a Él. Pero también dice el pasaje, por Él. Y por Él declara la sustancia desde las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas. De que todas las cosas dependen de Dios. Dios controla el clima. Dios controla las inundaciones. Dios controla todo lo que sucede aquí en la tierra. La Primera, la Segunda Guerra Mundial, Dios tenía el control de todo aquello. Dios está por encima de los cielos, por encima de los mares, por encima de todas las galaxias que nosotros podemos ver. Aún, como dice el Señor Jesucristo, la caída de tu cabello, Dios lo tiene en control. Nada cae, nada muere, nada desaparece sin el control de Dios. Todo es sustentado por Él. Nada está fuera de su control. Aún la caída de Adán y Eva ahí en el jardín del Edén no estorbó en los planes de Dios, más bien lo apresuró para que venga el Redentor. Y a través del Redentor podamos ver la gloria nuevamente de este Dios. Nuestras vidas, hermanos, dependen de este Dios. Tú puedes acompañarme ahí en tu Biblia en Hechos capítulo 17. El aliento que respiras debe ser para la gloria de Dios. El aliento que respiras es Dios quien te lo da. Dice Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es quien da, dice, vida y aliento. Si has despertado respirando esta mañana, es porque Dios permite que tú puedas dar esa respiración. Y por eso le debes dar gloria a Él. A Dios le debemos por todo lo que Él hace. Y en el versículo 27, ahí de Hechos 17, dice, porque en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. Le debemos toda nuestra existencia a Él. Sin Él no nos movemos. Sin Él no vivimos. Sin Él no somos nadie. Y por eso, hermanos, debemos rendirnos en alabanza y en gratitud delante de este Dios, quien permite que hoy esté vivo, quien permite que hoy pueda estar en este lugar. Debemos darle a Él toda la gloria. Pero también al final dice ahí en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas tienen el propósito para su gloria. El fin principal y último del hombre y de toda la creación es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. No hay otro propósito máximo para el hombre. Los jóvenes salen del colegio y sueñan con una carrera y se afanan tanto como si fuera su fin principal. Los papás se sacan la mugre estudiando o trabajando por sus hijos, descuidando a sus hijos, creyendo que ese es el fin máximo de sus vidas. Pero aquí tenemos el fin máximo para todo hombre. Es la gloria de Dios. Fuimos creados para su gloria. Dios nos creó para que nosotros le demos gloria en todas las cosas. Esa palabra gloria en el hebreo es kabod y tiene que ver con peso, tener peso. Tiene que ver con algo que es importante, que tiene mucho valor. Puede ser un material, ¿no?, mineral que tiene un peso, y mientras más valioso es eso, pesa más, ¿no? En la cultura hebrea, ¿no?, muchas veces veían de esa manera los productos. El producto mismo que tenía valor y tenía importancia era porque tenía ese peso de valor. En el griego esta palabra gloria es doxa, ¿no? Doxa, de donde conocemos esa palabra doxología que cantamos, ¿no? A Dios el Padre Celestial. Esa es la palabra en el griego, doxa. Y esto tiene que ver con opinión, con una buena opinión que nosotros le damos a eso que es importante, a eso que tiene valor. Estas dos palabras tienen algo de similitud, pero hay una diferencia. Y esta es la diferencia, hermanos. En el hebreo, esa palabra gloria habla de lo que Dios en sí mismo es valioso, ¿no? En sus atributos, en su ser, en su persona. Él tiene valor en sí mismo. Mientras la palabra en griego habla de la respuesta del hombre al valor que tiene Dios. Así que dar gloria a Dios es darle el valor, es darle la importancia por lo que Él es en su ser y por lo que Él ha hecho.
Podemos glorificarle entonces a nuestro Dios cuando le conocemos más a Él, porque Él es glorioso. Pero también podemos glorificarle a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios creó todas las cosas para su gloria. En segundo lugar, Dios quiere que nosotros, que somos parte de su creación, hagamos todo para su gloria. Y este es el propósito del hombre, buscar la gloria de Dios. Si nos preguntamos, ¿para qué vivo en este mundo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito aquí en la vida? ¿No? Muchos jóvenes se hacen esa pregunta. Algunos desde la adolescencia se hacen esa pregunta. ¿Para qué existo aquí? Vayan ahí a Isaías capítulo 43, versículo 7. Si tú te has estado preguntando, ¿no? ¿Para qué existo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Tal vez los papás, ¿qué tengo que hacer como papá? ¿Qué tengo que hacer como mamá? ¿Para qué existo? ¿Por qué he nacido en esta familia como hijo? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia? Isaías capítulo 43, versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Pregunta, querido hermano, ¿para qué existes? ¿Para qué existes aquí en la tierra? ¿Para ser un buen profesional, joven? Hermano, ¿para qué existes? ¿Para tener todas las comodidades en esta tierra? Y no me malentiendan, hermanos, no estamos diciendo que estudiar y destacarse está mal, no estamos diciendo que trabajar por algo está mal, no. Pero este es el fin principal del hombre. Dios te ha creado, te ha formado desde el vientre de tu madre, te ha hecho para su gloria. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Todos los que somos cristianos, dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Fuiste comprado, fuiste redimido, fuiste creado, fuiste llamado a ser salvo para vivir para la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 6, hablando acerca de la predestinación desde antes de la fundación del mundo, a estos hombres dice que fueron salvos para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gloria de Dios es nuestra razón de ser. La gloria de Dios es nuestra gran necesidad y nuestro gran anhelo supremo aquí en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Piensa por un momento. Cuando tú tienes un propósito en la vida, ¿no? Cualquier objetivo que tú te has trazado aquí, tú puedes darte cuenta que tus decisiones, todo lo que tú haces, ¿no? Todas las cosas en las cuales te involucras, están dirigidas para cumplir ese propósito. Por ejemplo, supongamos que yo soy soltero y quiero casarme, quiero tener una familia. Ese es mi propósito, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer desde ahora como hombre, voy a buscar trabajo, porque ¿con qué voy a sostener a mi familia, no? Empiezo a ahorrar, empiezo a prepararme, voy a leer literatura para ser un buen esposo. Y para llegar a ese punto, entonces, ¿qué va a suceder en mi vida? Mi tiempo, mi esfuerzo van a estar direccionados hacia ese objetivo. Es como un atleta quien tiene que participar en las Olimpiadas. Antes de llegar ahí tiene que prepararse. Tiene que elegir qué comida comer, qué hacer, cuándo dormir, cuándo despertar.
su propósito de participar en las Olimpiadas dirige su forma de vivir. Yo te pregunto, hermano, ¿cuál es el objetivo de tu vida? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Hay muchas cosas que tú puedes decir que puedes hacer. Pero aquí el Señor te dice que el más grande y principal objetivo es darle gloria a Él. Es que tú vivas para su gloria. Y sabes, si tú no vives para su gloria, Dios te va a pedir cuentas un día por haber vivido para tu gloria. Todos los que tenemos aquí ciertas posesiones, todos los que tenemos una familia, una esposa, hijos, todo eso fue creado para dar gloria a Dios, para dar honra a Dios. Si Dios te dice, congrégate, tú debes congregarte, porque eso le glorifica a Dios. Si Dios te dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no hables falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, debes vivir de esa manera porque eso da gloria a Dios. Pero cuando tú no vives para la gloria de Dios, ¿sabes? Vivirás esta vida sin sentido. Lo que te va a caracterizar en esta vida es lo que Eclesiastés ha descrito en su libro: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Tu vida no tendrá sentido si tú no vives para la gloria de Dios. Es como si yo usara este reloj que no me da la hora. No sirve para nada. De la misma manera, querido hermano, cuando tú no vives para la gloria de Dios, es como ese reloj que no sirve. Estás perdido, sin sentido. Por eso los hombres tratan de buscar en muchas cosas esa satisfacción. Y después que encuentran esas cosas terrenales, no están satisfechos. No están satisfechos. Y sabes, como hemos descrito hace un momento, esa filosofía que ha traído el posmodernismo, de que tú te sientas bien, de que tú puedes, de que todo se encuentra en tu mente, sabes, querido amigo, está apagando este propósito por el cual tú has sido creado, en tu mente y en tu corazón. Todo lo que tú haces debes hacerlo para la gloria de Dios. Debes trabajar para la gloria de Dios. Debes criar a tus hijos para la gloria de Dios. Esposos deben amar a sus esposas para la gloria de Dios. Esposas deben respetar y someterse a sus esposos para la gloria de Dios. Jóvenes, adolescentes, ustedes deben honrar a sus padres para la gloria de Dios. Jóvenes, su vocación es para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo es para la gloria de Dios. Pablo dijo en Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y aquí incluye todo, desde lo más básico hasta lo más grande es para la gloria de Dios. Tus palabras, tus decisiones, tus actividades, tu objetivo, todo es para la gloria de Dios. Solo a Dios la gloria, como dijeron los reformadores. Todas las mañanas que te levantas para ir a trabajar, no es por tus hijos. ¿No han escuchado? Yo tengo que madrugar por mis hijos. No. Tú te despiertas todas las mañanas para la gloria de Dios. Si estás respirando ahora y tienes vida, no es para mantener a tu familia y darle todas las necesidades que ellos tienen. No, es para la gloria de Dios.
Si has venido a congregarte hoy aquí a la iglesia, no es para que tú quedes bien delante del pastor. ¿Qué me va a decir si no voy a ir allá? No, es para la gloria de Dios. Todo lo que haces debe ser para que Dios se lleve la gloria. Tu vida debe ser planificada en base a este propósito. Todo lo que tú haces. Piensa por un momento, hermanos, si tan solo nuestros matrimonios estuvieran planificados, estuvieran regidos por la gloria de Dios, ¿cómo sería, querido hermano? Si tan solo nuestro trabajo estuviera regido por la gloria de Dios, ¿cómo sería? Hermanos, cambiaría muchas cosas en nuestra vida. Y por eso yo te pregunto, querido hermano, ¿estás viviendo para la gloria de Dios? Tal vez tu frialdad en tu vida cristiana se debe a que has perdido tu propósito aquí en la vida y estás enfocado en otras cosas. Tal vez tu liviandad en vivir para Dios ha sido reducido porque has perdido tu propósito. Y estás viviendo para tu propia gloria. Pero este es el llamado del Señor. Mira el propósito por el cual fuiste creado. Fuiste creado para dar gloria a Dios. Y fuiste creado para hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Pero aquellos que nos visitan y no son cristianos, y aquellos posiblemente que han perdido ese objetivo, ese propósito de vivir para la gloria de Dios y se han dado cuenta que no está funcionando nada en este mundo. Si yo no estoy viviendo para la gloria de Dios, ¿sabes? Dar gloria a Dios solamente puede iniciar cuando tú ves esa gloria. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice el apóstol Juan: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Vimos su gloria. ¿Sabes por qué nosotros no caminamos en este propósito? Porque hemos dejado de ver la gloria de este Dios. Ahí la palabra vimos se refiere a algo sobrenatural que transforma. Esto tiene que ver con un hecho de conocer, de comprender y apreciar quién es ese unigénito. Y ese unigénito es Jesús. Jesucristo es la máxima expresión de la gloria de Dios. Y por eso Jesús es glorioso. Ver la gloria de Dios en Cristo significa percibir el valor infinito y supremo que tiene Cristo a nuestras vidas. Y solo a través del mismo Dios podemos tener la capacidad de ver esta gloria. Acompáñame ahí en tu Biblia, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. Solamente Dios puede darnos la capacidad de ver esa gloria y de vivir para su gloria. 2 de Corintios capítulo 4, 6 dice: porque Dios, que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nunca vas a poder ver la gloria de Dios. Y peor, nunca vas a poder vivir para la gloria de Dios a menos que veas la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Dios desplegó su gloria en Jesucristo. Solo podrás ver esta gloria cuando realmente veas, cuando realmente percibas a Jesús como el máximo, como lo que necesitamos más, como lo más deseable para nuestras vidas.
De lo contrario, nunca podrás ver esa gloria y nunca podrás vivir para su gloria. Así que, querido amigo y querido hermano, si tú has perdido el foco, si tú has perdido el propósito, clama a Dios. Clama a Dios para que Él abra nuevamente tus ojos a través del Espíritu Santo y tú puedas ver a Cristo como el glorioso. Y así puedas percibir al Dios de gloria y vivir para su gloria. Y de la misma manera, queridos hermanos, ¿sabes? Tú no vas a poder crecer en tu vida cristiana. Tú no vas a poder andar y anhelar cada vez más ser fiel a Él a menos que tú no sigas viendo la gloria de Cristo. Miren ahí 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios 3, 18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, entonces, solamente entonces, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si nosotros no estamos viendo a Cristo glorioso en las páginas de su palabra, si nosotros no estamos viéndole a Cristo en la predicación, si nosotros no estamos contemplando la gloria de Cristo, no vamos a ser transformados. Pero si nosotros estamos viendo la gloria de Cristo, dice Pablo, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y por eso, solo a Dios la gloria. Dios nos ha salvado para su gloria. Y Dios nos transforma a la imagen de su Hijo para su gloria. Esa fue la voz que clamaron en el siglo XVI los reformadores. Solo Dios y para Dios nosotros vivimos y hacemos todas las cosas. Así que las 5 solas de la Reforma no es un invento de los reformadores. No es algo nuevo que surgió, queridos hermanos, en el siglo XVI, sino más bien es un retorno a las verdades bíblicas que los apóstoles y los profetas establecieron en las Escrituras. Es la Escritura, hermanos, solamente la que declara que la salvación viene por gracia solamente. Es la Escritura solamente la que declara que a través de la fe somos salvos. Es la Escritura solamente la que nos muestra que Cristo solo es el mediador para acercarnos y reconciliarnos a Dios. Y por esa razón, Dios se lleva la gloria. Solo a Dios la gloria es el pegamento que une a todas las demás solas. Así que repitamos, hermanos, antes de orar, las 5 solas. La primera sola es sola Escritura, nuestro único modelo. La segunda sola es sola fe, nuestro único medio. La tercera sola es sola gracia, nuestro único método. La cuarta sola es solo Cristo, nuestro único mediador. Y la quinta sola es solo a Dios la gloria, nuestro único motivo. Vamos ahora.